buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Comarcal Televisión y bienvenidos al Vértice, una semana más, a este espacio en el que ponemos sobre la mesa todos los asuntos de actualidad a nivel local, regional, nacional, todo lo que nos interesa. Y en esta primera parte, como siempre, tenemos un invitado siempre especial. En este caso nos acompaña el presidente del Partido Popular aquí en Lorca, Fulgencio Gil. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Laura, y es un placer debatir contigo aquí en este programa. Me alegro muchísimo de tenerte en la mesa. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a empezar con un asunto que está ahora muy de actualidad en Lorca, que es la situación económica del Ayuntamiento. La semana pasada estuvo aquí Isidro Avellán, el concejal de Hacienda, anunciando que el Ayuntamiento tiene que devolver 9,3 millones a Iberdrola, una sentencia del Tribunal Supremo que así lo dicta, y culpan al anterior gobierno por no haber bloqueado esa cantidad. ¿No lo hizo o sí lo hizo? ¿Qué ha ocurrido con esto? Bueno, lo primero que quiero decirte es que el señor Mateos tiene un problema muy grave con Isidro Avellán. Es con diferencia el peor concejal de Hacienda que ha pasado por el Ayuntamiento de Lorca en su dilatada historia. Él lo sabe, sabe que tiene un problema muy grave. Pero claro, la consecuencia de ese problema es que también lo tenemos los lorquinos, porque tener al frente del Ayuntamiento a un alcalde que mantiene como concejal de Hacienda a un señor como es el señor Avellán nos genera un problema grave a todos. En su día, el equipo económico del Ayuntamiento logró un hito sin precedentes y es mantener la vigencia de una tasa que se cobró a Iberdrola por importe de 9 millones de euros a consecuencia de las distintas subestaciones eléctricas que hay en el municipio, sobre todo la subestación de Hípica que da servicio a todo el casco urbano. Esa sentencia no era firme, esa tasa que la recurrió Iberdrola, la perdió en primera instancia, la perdió también el recurso en segunda instancia gracias al magnífico trabajo que hicieron los funcionarios municipales, pero cuando se interpuso un recurso de casación en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, todos sabíamos que existía la probabilidad de que Iberdrola finalmente ganara el recurso y hubiera que devolverle el dinero. Por eso en su día, en el año 2018, cuando se ingresó este dinero, yo acordé con los técnicos municipales, con los servicios económicos, que no íbamos a tocar ese dinero para que si finalmente había que devolverlo, pues pudiera hacerse sin ningún problema. Hubo elecciones en el 2019, la ganó el Partido Popular, ganamos las elecciones, pero el pacto que ya todos conocemos del señor de Ciudadanos con el PSOE y con el apoyo de Izquierda Unida nos sacó de la alcaldía. Yo firmé el día 15 de junio de 2019 un arqueo de caja, claro, el señor Avellán a lo mejor no lo sabe, pero la firma que consta aquí es la firma de su alcalde, del señor Diego José Mateos. Está mi firma como alcalde saliente, la del señor Mateos como alcalde entrante, la del interventor y la del tesorero. Es que no hay que darle mucha vuelta. El arqueo de caja indica que el día que cedimos la alcaldía había ingresadas en las cuentas del ayuntamiento 14.476.623 euros con 96 céntimos de euro. ¿De dónde cree el señor Avellán que salía este dinero? Este dinero son los 9 millones de Iberdrola más otros 5,5 millones más. Por si era poco, los 9 de Iberdrola más 5,5 millones de euros más. El arqueo de caja que firmé yo cuando entré de alcalde en 2017 no arrojaba ni muchísimo menos estas cantidades. ¿Por qué? Porque no estaban los 9 millones de Iberdrola. Entonces la pregunta que le hago yo al señor Avellán es, a día de hoy, 2 años después, ¿dónde está este dinero? ¿Dónde están estos 14,5 millones de euros? ¿Sabes por qué no están, Laura? Porque se los han gastado a través de las casi 40 modificaciones presupuestarias de gasto que han aprobado en estos 2 años gobernando el Ayuntamiento de Lorca. Por eso no está el dinero. Entonces hay que tener cara dura para venir aquí y enseñar este mismo documento. Es tomarnos a los lorquinos, a vuestros televidentes, tomarnos por tontos. El arqueo de caja, los 14,5 millones ingresados en las cuentas. ¿Dónde están ahora ese dinero? La cuestión es que ahora hay que devolverlo. Ahora hay que devolverlo y como se lo han gastado, pues no sabemos lo que van a hacer.
Pero a esta cuestión que acabamos de comentar se suma otra, y es que ahora hay que devolver a la comunidad autónoma 128.000 euros aproximadamente de unas obras no justificadas de la D7, ¿no? La carretera que va a la Pulgara. Ustedes dicen que esto no es así. Bueno, es que la ignorancia suele ser muy atrevida. Este dinero nunca fue del ayuntamiento. Era un proyecto financiado en gran parte por la comunidad autónoma, había una pequeña aportación municipal. Cuando se produce una baja en esa obra, es decir, que tienen un presupuesto, por ejemplo, 1 millón de euros, pero luego se licita en 800.000 y hay una baja de 200.000 euros, esos 200.000 euros no son del ayuntamiento. Esos 200.000 euros, cuando se hace la liquidación, aunque sea posteriormente, años después, ese dinero hay que devolverlo, en este caso, a la administración que ha financiado. Lo que pasa es que algo que ocurre en este ayuntamiento y en todos los ayuntamientos permanentemente, en su desesperación y en su desvergüenza, el señor Avellán lo ha disfrazado como una supuesta negligencia del equipo de gobierno del Partido Popular, pero evidentemente era un dinero que no era del ayuntamiento, que era de la comunidad autónoma, y cuando se ha hecho la liquidación correspondiente a la obra, pues hay que devolverlo. Todo esto, Laura, no va a ocultar la realidad de que en 2 años han arruinado el ayuntamiento. El Partido Popular recibió las cuentas municipales en 2007 con 105 millones de euros de deuda y le entregó al señor Mateos y al señor Avellán 14,5 millones de euros en las cuentas, el último presupuesto liquidado con un superávit de 5,5 millones de euros y 12 millones de remanente positivo de tesorería. Y a día de hoy nos encontramos el ayuntamiento completamente arruinado. Han empezado por Limusa, siguieron con la sociedad de emergencias, que por cierto hemos tenido esta mañana la Junta General, y arroja por primera vez en su historia unas pérdidas de 35.000 euros, cuando en los últimos ejercicios, en 2017, dimos 31.000 euros de beneficio, en 2018 22.000 euros, en 2019 ya la metieron en 2.000 euros de pérdida y en 2020 35.000 euros de pérdida. Y han continuado con el ayuntamiento. Tendrán que rendir cuentas ante los lorquinos, desde luego, dentro de 2 años, en las próximas elecciones municipales, que no le quepa duda a nadie que vamos a ganar. De nuevo. Habéis denunciado también recientemente que el ayuntamiento le debe dinero a los funcionarios, 1,2 millones de euros. ¿A qué concepto obedece esa deuda? Bueno, son unos conceptos retributivos por rendimiento de los funcionarios que se acordaron en el convenio colectivo que se firmó con los funcionarios del ayuntamiento en el 2018, un convenio que promovió entonces el equipo de gobierno que yo presidía como alcalde, que fue a pleno, que lo aprobaron todos los grupos municipales por unanimidad, incluido el Partido Socialista, el señor Mateos, que entonces era su portavoz en la oposición, y ahora pues, nos hemos encontrado que se han ido dilatando en los pagos trimestrales que tienen que hacer de estas cantidades, y a día de hoy incluso a nuestros funcionarios les deben 1.200.000 euros, que es una muestra más del desgobierno de este gobierno, valga la redundancia, de este gobierno accidental que tenemos. El presupuesto de Limusa no ha salido adelante tampoco. El presupuesto de Limusa no ha salido adelante porque, como este alcalde y sus concejales no se sientan a negociar ni a hablar absolutamente con nadie, estamos en un panorama, como bien conoces, de mayor fragmentación política, mayor número de grupos municipales en la historia de nuestro ayuntamiento. En el Pleno no tienen mayoría, de hecho son un grupo minoritario, accedieron a la alcaldía a través de pactos habiendo perdido las elecciones, pero como no se sientan, no hablan con nadie, no negocian con nadie, desprecian a todo el mundo, llegan a la reunión del Consejo de Administración y te tiran allí encima de la mesa un presupuesto, y por otra parte te están presentando a una empresa que dejamos totalmente saneada, dando beneficios de hasta 1.700.000 euros en los últimos ejercicios y ya con unas pérdidas efectivas de 1.100.000 euros, pues lógicamente no aprobamos un presupuesto donde no había partidas para contratar a más personal, no había partidas para seguir renovando la flota de vehículos, y nos encontramos con la empresa en esa situación y con Lorca más sucia que nunca, porque si me dice, mire, es que he metido la empresa en pérdida porque estoy limpiando 3 veces más, y en Lorca te puedes mirar en la acera que te queda reflejado, pero no hay más que darse una vuelta por Lorca y por las pedanías para darse cuenta cómo está de sucia. Pues ante este gobierno, claro que hemos votado en contra del presupuesto, pero es que también el resto de grupos votaron en contra. Izquierda Unida, que los puso en la alcaldía, votó en contra de ese presupuesto, no quiere saber nada de ellos.
Es que yo creo que los lorquinos tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando, porque es muy grave. El presupuesto del Ayuntamiento de Lorca, que está todavía sin aprobar, ¿qué va a pasar con esto? Porque ya funciona el Ayuntamiento con un presupuesto prorrogado. De hecho, el PSOE dice que el pago a los funcionarios, este que está atrasado, está bloqueado por el Partido Popular, que no permite que salga adelante ese proyecto de presupuestos. ¿Qué va a pasar con esto también en este año? Aquí no hay absolutamente ningún bloqueo, porque el hecho de no sacar un presupuesto adelante demuestra su incapacidad, y desde luego que están en minoría y son incapaces de negociar con nadie, pero eso no les ha impedido realizar permanentemente modificaciones presupuestarias y, por ejemplo, gastarse 800.000 euros en coches, no les ha impedido tampoco hacer transferencias al IMUSA para cubrir pérdidas por valor de 520.000 euros. Entonces, lo que tendrían que haber hecho es una modificación presupuestaria para pagarle a los funcionarios, no para gastarse 800.000 euros en coches que luego resulta que no pueden circular por la mayoría de los núcleos de las pedanías ni por los barrios altos de Lorca porque no caben, como ha pasado con los coches que han comprado, se han gastado 150.000 euros en unos pick-up enormes para la policía local y ya resulta que no pueden circular por los barrios altos de nuestra ciudad ni por la mayoría de las pedanías. Lo que tendrían que haber hecho es priorizar y primero ocuparse de que las empresas públicas estén saneadas y con la financiación necesaria y de pagarle a los funcionarios, entre otras cuestiones, o de pagar, por ejemplo, las ayudas que prometieron a los autónomos, a los empresarios, a los pequeños comerciantes que se han visto afectados por la crisis del COVID, que no les han pagado tampoco las ayudas. Tienen dinero para lo que quieren, para lo que no, no tienen dinero. Ha hablado usted de 2 vehículos de policía local que se han alquilado para 5 años. Dicen ustedes que no sirven para patrullar por Lorca. ¿Por qué no? Hombre, nuestro municipio tiene unas características muy peculiares. Por ejemplo, tiene un casco histórico y muchos barrios que a su vez tienen un casco histórico, porque por ejemplo el barrio de San Cristóbal tiene su propio casco histórico, donde hay calles muy estrechas y donde no se pueden meter vehículos de policía, estos pick-up 4x4 enormes que han comprado, pues no caben. Pero es que claro, se está demandando seguridad en las pedanías. Bueno, te voy a contar una anécdota. Ayer hubo en La Campana una reunión vecinal a la que asistió el concejal de Seguridad Ciudadana, el señor Ruiz Guillén, y en la que estuvieron concejales del Grupo Municipal Popular, y apareció un coche de policía y los vecinos dijeron, hombre, tiene que venir el señor concejal de Seguridad Ciudadana para que aparezca por aquí un coche de la policía. Pues bien, en las pedanías del norte, por ejemplo, Coy, Doña Inés, la propia Zarcilla de Ramos, Las Vacas tienen también calles muy estrechas y ahora se dan cuenta que estos vehículos, estos nuevos coches de la policía local, pintados de azul, enormes, pues resulta que no caben tampoco por los núcleos urbanos de nuestras pedanías, con lo cual, ¿para qué valen esos vehículos? Por cierto, denuncia que efectúa el propio cuerpo de policía local, que no nos lo hemos inventado. Vamos a hablar de la situación COVID. Se han relajado las medidas ahora de cara al verano porque cada vez hay un porcentaje más alto de población vacunada. Era esperable, pero resulta que esto ha ido aparejado de un crecimiento de la incidencia. ¿Nos hemos relajado demasiado rápido? Bueno, yo sinceramente creo que ahora mismo lo que sucede es que hay focos de contagio especialmente entre la población más joven, ¿no? La población más joven no está vacunada, evidentemente llevan un año también muy duro porque han estado confinados, han estado encerrados y ahora pues yo creo que entre la relajación de algunas medidas, por ejemplo el uso de las mascarillas, la apertura del ocio nocturno pues está provocando también que haya mayores aglomeraciones de gente. Es verdad que el sector del ocio, el sector de la hostelería está adoptando todas las medidas, pero también es verdad que luego nuestros jóvenes, aunque en los locales de ocio pueda y hay medidas suficientes, pero luego nuestros jóvenes pues se juntan también por los famosos botellones, se juntan en la calle y, hombre, yo creo que el factor positivo es que, dado también el alto nivel de vacunación que ya se ha alcanzado, pues la incidencia a nivel de gravedad de los efectos de la enfermedad y de fallecimiento afortunadamente es mucho menor. Pero evidentemente oímos los medios de comunicación, nos enfrentamos a una quinta ola y probablemente pues habrá que tomar medidas
para evitar que esta quinta ola se vuelva a convertir en un problema grave para todos y sobre todo para un tejido económico que está ya muy resentido después de casi 2 años ya de vivir esta situación excepcional de pandemia. Hace muy poco hemos conocido que el Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional ese estado de alarma en el que hemos vivido durante varios meses, que ha permitido el confinamiento de la población y otras medidas, y precisamente ha sido por el voto decisivo de una socialista, de Encarnación Roca. No sé si esto le parece llamativo. ¿Qué le parece esta noticia? Bueno, los que tenemos formación jurídica, los que somos juristas, lo veíamos venir, sinceramente. Yo en su día, además lo comenté, mi hijo es estudiante de Derecho y lo comentamos en casa, lo comenté también con otros compañeros, que la restricción de derechos que llevó aparejada el primer estado de alarma que decretó Sánchez solamente se podía llevar a cabo en el marco de la declaración del estado de excepción. Lo que pasa es que, claro, el estado de excepción lo tenía que aprobar el Congreso y en ese momento pues no quiso negociar o no quiso, podía haber buscado un gran pacto con el Partido Popular como fuerza mayoritaria en la oposición en el Congreso, pero fue a lo fácil, a costa de infringir la ley, y ahora lógicamente se demuestra. Me hablas de una magistrada socialista, bueno, en el Tribunal Constitucional los nombran, pues evidentemente los nombra el Gobierno, los nombran el Congreso y el Senado. En definitiva, pues son magistrados que desde su imparcialidad, a pesar de quien los nombre, pues normalmente las resoluciones son fundadas en derecho y habrán utilizado criterios estrictamente jurídicos, incluida esta magistrada, pero te digo, Laura, que los que tenemos formación jurídica lo veíamos venir y ahora evidentemente pues tendrá consecuencias. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, anunció hace unos días un cambio en su gobierno. Se han cambiado 7 ministros en total. No sé qué valoración hace de la nueva composición. Hombre, en un gobierno en el que el problema es el presidente, el problema es Sánchez, por muchos ministros que cambie, mientras no consigamos cambiarlo a él, pues el problema subsiste. ¿Qué más da quien esté de ministro o de ministra, como les gusta a ellos decir, si al final el director de la orquesta pues es el señor Sánchez, que tanto mal está haciendo a España desde que accediera por la puerta de atrás al gobierno a través de aquella moción de censura? Es puro maquillaje, es puro paripé, pero al final seguimos teniendo al frente al peor presidente de la historia, que vive en un esfuerzo permanente no ya solamente por arruinar económicamente a España, sino por desmembrarla políticamente, que es lo peor. Está jugando con las cosas de comer, como dijo un día su majestad el rey a un ministro también, por una cuestión relacionada en su día con el terrorismo de ETA, por una resolución también que hubo en su momento, y claro, cuando se juegan con las cosas de comer, pues pasan estas cosas. Y nos encontramos ahora con decisiones muy perniciosas, como el indulto a los condenados por sedición por el Tribunal Supremo, a estos independentistas catalanes, que ahora han dicho que les da igual, que lo van a volver a hacer en cuanto puedan, y evidentemente pues lo que está provocando es un daño irreparable a las instituciones y a la propia estructura política de la nación más antigua de Europa, que es España. ¿Usted cree que ese cambio en el gobierno de Sánchez influirá de alguna manera en la región de Murcia? Pues probablemente consolidará el maltrato al que se ha visto sometida la región de Murcia por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Es un gobierno que va a pasar a la historia por realizar el mayor ataque que se ha podido hacer a la región de Murcia, como es el recorte del trasvase, que están a punto de consumar y que va a ser una verdadera hecatombe económica para nuestra región. Nuestra región vive principalmente del sector primario, tenemos el sector primario más potente de Europa y probablemente uno de los más potentes del mundo, con un aprovechamiento de los recursos hídricos absolutamente modélico, y sin embargo nos recortan esos recursos. Sobra agua en otras partes de España, aquí falta, pero nos la van a negar, y esto va a provocar no solamente que se resienta nuestro tejido económico, sino que nos van a disparar el recibo del agua.
a todos los murcianos, a los lorquinos también, un 30%. Ya nos hemos encontrado aquí en Lorca, por ejemplo, un gobierno que desde que ha llegado se dedica a subir las tasas y los impuestos, y por si faltara poco ahora desde Madrid el señor Sánchez no va a subir el recibo del agua, es lo que tenemos, Laura. Tenemos que darnos prisa en cambiar esto. Ahora también te digo una cosa, ya quedan menos, ya quedan 22 meses para que el tiempo juegue a favor de todos los lorquinos y dentro de poco podremos cambiar esta situación. Antes de finalizar, el otro día se reunió usted con el Consejo de la Juventud, se habló ahí de una sede, a pesar de que el PSOE habla de que ustedes han tenido abandonada a la juventud lorquina. Cuéntenos un poco sobre qué ha ido esa reunión. Bueno, esta reunión, no voy a entrar en las mentiras y en la demagogia del PSOE, el trabajo que se hizo en pro de la juventud está ahí y la prueba se tiene precisamente en cómo nos recibió el Consejo de la Juventud, su presidente, Juan Pedro Rodríguez, y también otros miembros de su equipo, y donde yo les vine a ratificar básicamente el mantenimiento del compromiso que adquirí con ellos antes de las elecciones, esas elecciones que luego nos propiciaron nuestra victoria electoral, y en la cual pues nuestra idea era ese edificio que íbamos a levantar en el solar de la comisaría, que lo iba a levantar Aguas de Lorca y que iba a albergar la sede de Aguas de Lorca, ahorrando a la empresa 100.000 euros anuales en alquileres, íbamos a trasladar allí a la Universidad Popular y íbamos a propiciar un gran movimiento social y de personas en pleno casco histórico, y las dependencias que deja libre en la alberca la Universidad Popular las íbamos a destinar a sede del Consejo de la Juventud, una sede moderna, una sede funcional, céntrica, donde puedan realizar todas sus actividades. A día de hoy nos encontramos con que el señor Mateo se cargó este proyecto sin explicar por qué, simplemente porque era un proyecto del Partido Popular y que por tanto había obtenido el respaldo mayoritario de los lorquinos, y 2 años después nos encontramos con un solar vacío donde está creciendo hierba, y nos encontramos a la Universidad Popular en el mismo lugar en el que estaba y con las deficiencias que tenían entonces, y al Consejo de la Juventud, que se lo han llevado al famoso M13 muy lejos, allí en el barrio de Apolonia, y nos trasladaba su presidente, que es una sede muy poco funcional para ellos, y yo le dije que no se preocupara, que dentro de 2 años retomaremos el proyecto que tendríamos y tendrán la sede que necesitan y que se merecen. Y por último, y con esto ya acabamos, el paso subterráneo de San Antonio, esa gran obra de interés regional, está a punto de finalizar. El otro día lo pudimos ver con el presidente, ¿verdad?, Fernando López Miras. El PSOE se ha quejado de que el alcalde no fue invitado. Bueno, no había que invitar al alcalde a ningún sitio, porque lo que se hizo fue una visita del Partido Popular, donde el Grupo Municipal Popular y el Partido Popular de Lorca quiso visitar la obra, y lo hizo con el consejero del Partido Popular y con cargos del Partido Popular a nivel regional. Que yo recuerde, siendo alcalde, aquí venía el señor Conesa, que entonces era delegado del Gobierno y secretario del PSRM, y ellos se reunían en su sede, daban sus ruedas de prensa y visitaban lo que tenían que visitar, y a mí no me avisaban y yo no me quejaba porque bueno, pues entendía que era un acto del PSOE. Por lo tanto, menos llorar y más trabajar. Este proyecto avanza a muy buen ritmo. Ese proyecto está prácticamente finalizado y, según nos comentó el consejero, va a entrar en funcionamiento pues después del verano. Entre el mes de septiembre y octubre estará finalizado, se harán las pruebas oportunas y los lorquinos empezaremos a disfrutar de una de las mejores infraestructuras que se ha construido en nuestro municipio en las últimas décadas. Además, muy necesaria. Abandonamos esos cuellos de botella que ha habido históricamente aquí en Lorca. O sea que yo creo que los lorquinos tienen muchas ganas de poder entrar rapidito, ¿no?, los trabajadores del polígono industrial, los vecinos de San Antonio, los de la Viña, toda la gente que tiene que ir a Águilas, los propios aguileños, los que nos desplazamos a Águilas, una obra de interés regional, como de hecho la calificaba nuestro presidente. Pues hasta aquí, Fulgencio, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer y de verdad que enhorabuena por estar aquí en el plató, Laura. Gracias. A ustedes les vemos en la segunda parte. Estaremos después del bloque publicitario aquí con nuestros tertulianos poniendo sobre la mesa estos asuntos y otros. Hasta ahora.